Las guerras de consolas han sido una parte fundamental de la cultura de los videojuegos desde los años 80. Estas batallas entre los principales fabricantes de consolas no solo han impulsado la innovación tecnológica, sino que también han encendido pasiones entre los jugadores de todo el mundo. En este video, desglosaremos las principales guerras de consolas, desde la era de los 8 bits hasta la actual generación, y veremos quién ganó en términos de ventas y popularidad. Atari vs Intellivision, la primera gran batalla de las consolas. La década de los 80 marcó un hito en la historia de los videojuegos con la irrupción de las consolas domésticas en los hogares de millones de personas. En este contexto, la rivalidad entre Atari y Intellivision se convirtió en una de las batallas más feroces de la industria, definiendo los primeros pasos de lo que hoy conocemos como la industria de los videojuegos. Por un lado, Atari, pionera en el mercado con su exitosa consola Atari 2600, se consolidó como líder indiscutible a finales de los 70. Su catálogo de juegos, que incluía clásicos como Pong, Space Invaders y Pac-Man, cautivó a una generación de jugadores y sentó las bases para la popularización de los videojuegos. Sin embargo, el éxito de Atari no duraría mucho. Mientras tanto, Intellivision, desarrollada por Mattel, llegó al mercado a principios de los 80 como una alternativa más sofisticada y potente a la Atari 2600. Con gráficos superiores, un control más preciso y una mayor variedad de juegos, Intellivision prometía una experiencia de juego más inmersiva. Sin embargo, a pesar de sus cualidades técnicas, Intellivision no logró destronar a Atari. ¿Por qué Intellivision no pudo superar a Atari? Existen varias razones que explican el fracaso de Intellivision a la hora de desbancar a Atari. Precio. Intellivision era una consola más cara que la Atari 2600, lo que limitó su alcance a un público más reducido. Juegos. Aunque los juegos de Intellivision eran técnicamente superiores, muchos jugadores preferían la simplicidad y la diversión de los títulos de Atari. Marketing. Atari tenía una mayor presencia en el mercado y una estrategia de marketing más efectiva. Librerías. La biblioteca de juegos de Atari era mucho más amplia y variada que la de Intellivision. El legado de la batalla Atari vs Intellivision. A pesar de su fracaso comercial, Intellivision dejó un legado importante en la industria de los videojuegos. Sus avances técnicos sentaron las bases para las futuras generaciones de consolas y demostraron el potencial de los videojuegos como medio de entretenimiento. La rivalidad entre Atari e Intellivision fue un capítulo fundamental en la historia de los videojuegos. Esta batalla pionera sentó las bases para las futuras guerras de consolas y demostró la importancia de factores como la tecnología, el marketing y el catálogo de juegos en el éxito de una plataforma. La guerra de los 8 bits, Nintendo vs Sega, una batalla por la dominación del videojuego. La rivalidad entre Nintendo y Sega se convirtió en una de las batallas más feroces de la industria, definiendo los primeros pasos de lo que hoy conocemos como la industria de los videojuegos. Nintendo, pionera en el mercado con su exitosa consola Nintendo Entertainment System, NES, se consolidó como líder indiscutible a mediados de los 80. Su catálogo de juegos, que incluía clásicos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Metroid, cautivó a una generación de jugadores y sentó las bases para la popularización de los videojuegos. Sin embargo, el dominio de Nintendo no duraría mucho. Sega, por su parte, observaba con atención el éxito de la NES y buscaba una oportunidad para entrar en el mercado. Con el lanzamiento de la Sega Master System, la compañía japonesa intentaba ofrecer una alternativa a la consola de Nintendo, destacando por sus gráficos más avanzados y una mayor potencia de procesamiento. La batalla se intensifica. La rivalidad entre Nintendo y Sega se intensificó con el lanzamiento de la Super Nintendo Entertainment System, SNES, y la Sega Mega Drive, conocida como Sega Genesis en América del Norte. Ambas consolas ofrecían gráficos y sonido de 16 bits, lo que significaba un salto cualitativo en comparación con la generación anterior. La SNES de Nintendo se caracterizó por sus juegos exclusivos de alta calidad, como Super Mario World y The Legend of Zelda, A Link to the Past,
mientras que la Mega Drive de Sega apostó por una mayor potencia gráfica y juegos más orientados a la acción, como Sonic the Hedgehog y Streets of Rage. Además de las características técnicas de las consolas, el marketing y la creación de una identidad de marca jugaron un papel fundamental en la batalla entre Nintendo y Sega. Nintendo se posicionó como una marca familiar, asociada a juegos divertidos y accesibles para todas las edades, mientras que Sega buscaba atraer a un público más joven y orientado a la acción, con personajes carismáticos como Sonic the Hedgehog. La rivalidad entre Nintendo y Sega dejó un legado duradero en la industria de los videojuegos. Ambas compañías impulsaron la innovación tecnológica y la creación de juegos cada vez más sofisticados y entretenidos. Además, esta batalla ayudó a popularizar los videojuegos en todo el mundo y a convertirlos en un fenómeno cultural de masas. La década de los 90 fue testigo de una de las batallas más feroces en la historia de los videojuegos: la guerra de las consolas de 32 y 64 bits. Tres gigantes de la industria, PlayStation de Sony, Nintendo 64 de Nintendo y Sega Saturn de Sega, se enfrentaron en una lucha encarnizada por dominar el mercado y definir el futuro de los videojuegos. Esta generación marcó un antes y un después en la industria, introduciendo gráficos 3D más realistas, mayor capacidad de procesamiento y una variedad de juegos nunca antes vista. Cada consola ofrecía una experiencia de juego única, lo que llevó a los jugadores a tomar decisiones difíciles y a generar una lealtad de marca sin precedentes. Sony, una compañía conocida por sus productos electrónicos, sorprendió a la industria con el lanzamiento de PlayStation en 1994. Con un diseño elegante y un catálogo de juegos variado, PlayStation rápidamente se convirtió en la consola más vendida de la generación. Títulos como Final Fantasy VII, Gran Turismo y Metal Gear Solid se convirtieron en iconos de la industria y atrajeron a un público más adulto. La estrategia de Sony se basó en la potencia de su hardware, la capacidad de reproducir CD-ROM, lo que permitía juegos más largos y con mejores gráficos, y una fuerte apuesta por el mercado de los juegos de terceros. Además, PlayStation contó con el apoyo de grandes desarrolladoras como Square Enix y Konami, que ofrecieron exclusivos de gran calidad. Nintendo, fiel a su estilo, apostó por la innovación con Nintendo 64. La consola introdujo el stick analógico, lo que revolucionó la forma de jugar y permitió movimientos más precisos. Además, Nintendo 64 contaba con un catálogo de juegos exclusivos de alta calidad, como Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time y Mario Kart 64, que se convirtieron en referentes del género. Sin embargo, Nintendo 64 tenía ciertas limitaciones técnicas en comparación con sus competidoras, como una menor capacidad de almacenamiento y una resolución gráfica inferior. Además, la compañía se mantuvo fiel a los cartuchos, lo que limitaba la capacidad de los juegos. Sega Saturn, la sucesora de la exitosa Mega Drive, fue una consola técnicamente avanzada, con un hardware potente y una arquitectura compleja. Sega apostó por un catálogo de juegos variado que incluía títulos de lucha, deportes y aventuras. Sin embargo, la complejidad de su hardware dificultó el desarrollo de juegos y limitó la disponibilidad de títulos exclusivos. Además, Sega Saturn llegó al mercado en un momento en el que la competencia era feroz y tuvo problemas para competir con el marketing agresivo de Sony y la popularidad de Nintendo. La guerra de las consolas de 32 y 64 bits dejó un legado duradero en la industria de los videojuegos. Esta generación marcó el paso de los juegos en 2D a los juegos en 3D, la introducción de nuevos géneros, y la consolidación de los videojuegos como un medio de entretenimiento masivo. Cada consola dejó su huella en la historia. PlayStation se convirtió en el estándar de la industria y sentó las bases para las futuras generaciones de consolas de Sony. Nintendo 64 demostró que la innovación y los juegos de alta calidad podían seguir siendo un éxito comercial. Y Sega Saturn, a pesar de no alcanzar el éxito comercial de sus competidoras, dejó un legado de juegos únicos y experimentales. La era de los 128 bits marcó un hito en la historia de los videojuegos.
una época en la que gigantes tecnológicos como Sony, Microsoft, Nintendo y Sega se enfrentaron en una batalla épica por conquistar los salones de todo el mundo. Esta generación, que abarcó desde finales de los 90 hasta mediados de los 2000, vio nacer consolas como PlayStation 2, Xbox, GameCube y Dreamcast, cada una con sus propias fortalezas y debilidades, y cada una dejando una huella imborrable en la industria. PlayStation 2, el rey indiscutible. Lanzada en 2000, PlayStation 2 de Sony rápidamente se consolidó como la consola más vendida de la generación. Su enorme biblioteca de juegos, que incluía títulos tan icónicos como Gran Turismo, Metal Gear Solid y Final Fantasy, junto con su capacidad para reproducir DVDs, la convirtieron en un centro de entretenimiento doméstico completo. La compatibilidad con los juegos de PlayStation y su precio competitivo la posicionaron como la opción preferida para millones de jugadores en todo el mundo. Xbox, la nueva entrante. Microsoft, con su primera incursión en el mundo de las consolas, presentó Xbox en 2001. La consola de Microsoft destacaba por su potencia gráfica, su disco duro integrado y su conexión a Internet, lo que la convertía en una plataforma ideal para juegos en línea. Xbox también ofrecía un controlador innovador y una biblioteca de juegos que incluía títulos exclusivos como Halo y Forza Motorsport. GameCube, la nostalgia de Nintendo. Nintendo, fiel a su estilo, lanzó GameCube en 2001. La consola de la gran N destacaba por su diseño compacto y un catálogo de juegos enfocado en la diversión y la innovación, con títulos como The Legend of Zelda, The Wind Waker y Super Smash Bros. Melee. Sin embargo, GameCube no logró alcanzar el éxito comercial de sus competidoras debido a una menor potencia gráfica y una biblioteca de juegos más limitada. Dreamcast, la pionera olvidada. Sega, tras el fracaso de Saturn, volvió a la carga con Dreamcast en 1998. La consola de Sega fue la primera en ofrecer juegos en línea y un módem integrado, además de un catálogo de juegos innovadores como Shenmue y Crazy Taxi. Sin embargo, el alto costo de desarrollo y la falta de apoyo de los terceros llevaron a Sega a abandonar el mercado de las consolas en 2001. La guerra de los 128 bits dejó un legado imborrable en la industria de los videojuegos. Esta generación marcó el paso de los juegos en 2D a los juegos en 3D completamente realizados, la popularización de los juegos en línea y la consolidación de los videojuegos como un medio de entretenimiento masivo. Cada consola aportó algo diferente a la industria. PlayStation 2 se convirtió en el estándar de la industria y sentó las bases para las futuras generaciones de consolas de Sony. Xbox demostró que Microsoft era un competidor serio en el mercado de los videojuegos y popularizó los juegos en línea. GameCube mantuvo viva la llama de la innovación y ofreció experiencias de juego únicas. Y Dreamcast, a pesar de su fracaso comercial, fue pionera en muchas tecnologías y dejó un legado de juegos inolvidables. La transición a la alta definición marcó un nuevo capítulo en la historia de los videojuegos. A principios del siglo XXI, tres gigantes de la industria, Sony, Microsoft y Nintendo, se enfrentaron en una batalla épica por conquistar los salones de todo el mundo con sus nuevas consolas: PlayStation 3, Xbox 360 y Wii, respectivamente. Esta generación, que abarcó desde mediados de los 2000 hasta finales de la década, trajo consigo una serie de innovaciones tecnológicas y experiencias de juego nunca antes vistas. PlayStation 3, el gigante tecnológico. Sony, impulsado por el éxito de PlayStation 2, lanzó PlayStation 3 en 2006. Esta consola destacaba por su potente hardware, capaz de reproducir Blu-ray disc y ofrecer gráficos de alta definición. PlayStation 3 se posicionó como la opción preferida para los jugadores más exigentes, gracias a su biblioteca de juegos que incluía títulos exclusivos como The Last of Us, Uncharted y Gran Turismo. Además, la consola de Sony se convirtió en un centro de entretenimiento doméstico completo, ofreciendo funciones multimedia como la reproducción de películas en alta definición y la navegación por Internet. Xbox 360, el entretenimiento completo. Microsoft, por su parte, lanzó Xbox 360 en 2005. La consola de Microsoft se destacó por su diseño elegante, su interfaz intuitiva y su fuerte enfoque en los juegos en línea. Xbox Live, el servicio de juego en línea de Microsoft, se convirtió en un referente en la industria, ofreciendo experiencias multijugador en línea de alta calidad. Además, Xbox 360 ofrecía una amplia variedad de juegos, incluyendo franquicias exclusivas como Halo y Gears of War. Wii y la revolución de los controles.
Nintendo, fiel a su estilo, sorprendió al mundo con el lanzamiento de Wii en 2006. La consola de Nintendo se diferenciaba de sus competidoras por su innovador control remoto con sensores de movimiento, que permitía a los jugadores interactuar con los juegos de una forma completamente nueva. Wii Sports, el juego de lanzamiento de la consola, se convirtió en un fenómeno mundial y demostró el potencial de los controles de movimiento. La guerra de la alta definición fue una batalla encarnizada, en la que cada consola ofrecía una propuesta de valor única. PlayStation 3 apostaba por la potencia gráfica y una experiencia de juego más tradicional. Xbox 360 se enfocaba en los juegos en línea y el entretenimiento multimedia. Y Wii revolucionó la forma de jugar con sus controles de movimiento. Cada consola tuvo sus éxitos y fracasos. PlayStation 3 sufrió problemas de lanzamiento y un precio elevado. Xbox 360 se consolidó como una plataforma de juegos en línea líder, pero tuvo problemas de fiabilidad en sus primeros años. Wii, por su parte, logró atraer a un público más amplio, pero su catálogo de juegos se volvió limitado con el tiempo. La guerra de la alta definición dejó un legado duradero en la industria de los videojuegos. Esta generación marcó el paso de los juegos en DVD a los juegos en discos Blu-ray, la popularización de los juegos en línea y la introducción de nuevas tecnologías como los controles de movimiento y la realidad virtual. Cada consola aportó algo diferente a la industria. La era de la alta definición dio paso a una nueva generación de consolas, marcando el inicio de una nueva batalla épica en el mundo de los videojuegos. PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch se enfrentaron en una lucha encarnizada por conquistar los salones de todo el mundo y definir el futuro del entretenimiento interactivo. Esta generación, que abarca desde mediados de la década de 2010 hasta la actualidad, ha sido testigo de una evolución constante, con cada consola ofreciendo experiencias de juego únicas y adaptándose a las demandas de un público cada vez más exigente. PlayStation 4, el rey indiscutible. Sony, impulsado por el éxito de PlayStation 3, lanzó PlayStation 4 en 2013. Esta consola se consolidó rápidamente como la más vendida de la generación, gracias a su potente hardware, una biblioteca de juegos variada y un enfoque en los juegos exclusivos de alta calidad. Títulos como The Last of Us, Uncharted y God of War se convirtieron en referentes de la industria y atrajeron a un público amplio. Además, PlayStation Plus, el servicio de suscripción de Sony, ofreció acceso a una amplia biblioteca de juegos y funciones en línea. Xbox One, el entretenimiento completo. Microsoft, por su parte, lanzó Xbox One en 2013. La consola de Microsoft se posicionó como un centro de entretenimiento doméstico completo, ofreciendo funciones multimedia como la reproducción de películas en Blu-ray y la integración con servicios de streaming. Xbox Live, el servicio de juego en línea de Microsoft, se consolidó como una de las plataformas de juego en línea más populares, ofreciendo experiencias multijugador en línea de alta calidad. Sin embargo, en sus primeros años, Xbox One sufrió críticas por su enfoque en los medios y un precio elevado. Nintendo Switch, la revolución de la portabilidad. Nintendo, fiel a su estilo, revolucionó la industria con el lanzamiento de Nintendo Switch en 2017. Esta consola híbrida, que permitía jugar tanto en modo portátil como en modo sobremesa, ofrecía una experiencia de juego única y accesible. Títulos como The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Animal Crossing, New Horizons se convirtieron en éxitos de ventas y demostraron el potencial de la consola. La guerra de la actual generación ha sido una batalla épica que ha definido el futuro de los videojuegos. Esta generación ha sido testigo de una evolución constante, con cada consola ofreciendo experiencias de juego únicas y adaptándose a las demandas de un público cada vez más exigente. Dale like, comenta y comparte si te gusta nuestro contenido.